Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy, pues en este día traemos grandes noticias para las familias americanas. Quédese hasta el final del video para conocer los detalles de esta noticia, que ayudará a miles de familias en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias que sin duda alguna a usted le va a interesar. Atención señores, familias estadounidenses podrían recibir hasta $1,900 por cada hijo en este año 2024. Se trata pues de la ampliación del crédito tributario por hijos en este año, el cual estaba sepultado desde hace varios meses ante la negativa de ciertos líderes dentro del Congreso para aprobarla. Pues hoy su destino es distinto, ya que acaba de salir una nueva extensión que fue respaldada esta misma semana. Y ahora pues esta va a pasar a la Cámara de Representantes para llegar a pasar por un último filtro antes de que llegue a convertirse en una legislatura. Esta medida sin duda alguna está dando esperanza a millones de familias estadounidenses que sufren para llegar con sus gastos al fin de mes. Durante la pandemia del COVID, este crédito tributario por hijos sin duda alguna fue una ayuda muy importante para aquellos con los ingresos más bajos del país. Actualmente, el crédito tributario por hijos existe, no es que se haya eliminado, pero está prácticamente en el estado original de antes de la pandemia, ya que en este otorgaba $2,000 por cada dependiente menor de 17 años. Además, no es totalmente reembolsable. Aunque la extensión del crédito tributario por hijos aún no está garantizada, los defensores de la lucha contra la pobreza creen que el acuerdo al que se ha llegado por ahora en el Congreso es un paso de suma importancia para solucionar algunos de los problemas que apuntan a la seguridad económica de las familias estadounidenses. Ya hace 2 años que expiró el crédito tributario por hijos que fue ampliado por la pandemia, el cual llegó a otorgar $3,600 por niño menor a los 6 años y $3,000 por niño menor a los 17 años. Entre el aumento de los precios de alimentos, el alto costo del cuidado infantil y la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles, a millones de padres les resulta más difícil que nunca llegar a fin de mes. El problema, pues, del crédito tributario por hijos original radica que se basa en los ingresos de los padres, lo cual significa que una familia con ingresos bajos o aquellas que no cuenten con ningún ingreso no podrían calificar para este crédito tributario. Y es que este nuevo proyecto de ley especifica que los contribuyentes podrán usar sus ingresos del año actual o de un año anterior para calcular sus beneficios por el crédito tributario por hijos. Esto está entrando en vigor a partir de este año fiscal 2024. La forma de calcular el crédito tributario por hijos reembolsable también se modificaría y se adaptaría de una manera que las familias pobres puedan beneficiarse de él. Se multiplicarían los ingresos de los padres por un 15%, así como por el número de hijos que tiene la familia. Además, el monto máximo reembolsable por niño aumentaría a $1,800 a $1,900 en este año 2024. Luego en el año 2025 subiría a $2,000. Actualmente, pues este pago ya está, en otras palabras, en unos $1,900. Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, se beneficiarían alrededor de 16 millones de niños en las familias que son de bajos ingresos. Pues bueno, ya teniendo en cuenta sobre esta nueva ampliación, ¿cuáles serían los nuevos límites de ingresos para poder cobrarlo en este año 2024? Luego de que terminó pues la crisis de la pandemia, el crédito tributario por hijos regresó a su reglamentación previa que fue del año 2019. En otras palabras, el crédito tributario por hijos mejorado, que llegó a brindar hasta $3,600 a las familias que más lo necesitaron, dejó de existir.
Para ser elegible, las personas deben cumplir con una serie de criterios en categorías como ser la edad del niño, la relación con el solicitante y las condiciones que tienen de ingresos. Se estima que el crédito tributario por hijos brinda apoyo financiero por lo menos a 48 millones de adultos estadounidenses para que puedan criar a sus hijos. Cualquier persona que tenga un hijo menor de 17 años puede solicitarlo. Sin embargo, uno de los cambios notables es la cantidad que puedes recibir de beneficio. El año pasado, 2023, el crédito tributario por hijos valía $2,000 por cada hijo dependiente calificado. Pero, ¿cuáles eran los requisitos? Si tu ingreso bruto ajustado modificado es de $400,000 o menos, si eres casado y presentas una declaración en conjunto, o prácticamente si de $2,000 o menos para todos los demás declarantes. Bueno, si el ingreso bruto ajustado excede los límites anteriores mencionados, el crédito se reduce en $50 por cada $1,000 que tus ingresos excedan de ese umbral. Un ejemplo, si una persona ganara $203,000 anuales, podría perder hasta $150 dentro de este crédito. El solicitante debe haber aportado al menos la mitad de la manutención económica del niño durante el último año. Si el niño proporcionó más del 51%, es muy probable que no sea elegible. En tanto, no todo el beneficio de $2,000 es reembolsable. La parte que podrías recibir en efectivo, conocido como el crédito tributario adicional por hijos, tiene un valor de hasta $1,600. Hasta el momento, este será el mismo valor en este año 2024 que se llegará a declarar en el 2025. El crédito se puede reclamar en la declaración de impuestos federales, que son el formulario 1040 o 1040-SR, y debe presentarse a más tardar el 15 de abril del 2024 o antes de octubre de 2024 con una extensión de impuestos. El reclamante también debe completar ciertas cosas, como ser el anexo 8812, el cual debe ir en conjunto con el documento o formulario 1040. Si calificaste para un reembolso y eres de los primeros contribuyentes en declarar impuestos, recibirás tu dinero antes de que concluya febrero de este año. Bueno, entre los requisitos que tiene el niño dependiente deben ser los siguientes. Para empezar, ser un niño menor de 17 años a finales del año pasado 2023. Segundo, ser hija, hijo, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermana, medio hermano, hermanastro o descendiente de cualquiera de esas personas, como ser nieto, sobrina o sobrino. Tercero, haber vivido con el reclamante durante al menos medio año, o sea, exactamente 6 meses, aunque para esto existen algunas excepciones en esta regla. Y por último, es muy simple, ser ciudadano estadounidense. Puede ser nacional de los Estados Unidos, también puede ser un extranjero residente en los Estados Unidos y, lógicamente, algo que todo el mundo debe tener es tener un número de seguro social válido.